Hermoso testimonio el de nuestro hermano Carlos. Y me recuerda que no hay pecado tan grave. Él ha hablado sobre su vida y que un grave pecado lo llevó a pasar unos añitos en la cárcel de Fontcalent. No hay pecado tan grave que el inmenso amor de Dios no pueda perdonar. No importa lo que hayas hecho. ¿Sabes? Jesús desde la cruz sigue llamando a tu vida y sigue llamándote para salvarte. No se cansa. Él quiere que tú puedas conocer a Jesucristo, que lo puedas conocer y puedas experimentar su perdón como lo experimentó Carlos. Dice la Biblia, él lo mencionó, que el que viene a Cristo, Él no lo echa fuera. Así que ojalá tú seas de los que le buscan con temor y temblor, dice la Biblia. Bueno, dicho esto, vamos a entrar con el personaje de... ¿cuál? De Sansón. Y vamos con la primera pregunta. ¿De qué tribu era Sansón? ¿De qué tribu era? Decírmelo el que quiera. Fuerte, porque tenéis los bozales y si os oye menos, fuerte. ¿De qué tribu era Sansón? De Benjamín. Negativo. Benjamín fue la mejor tribu, pero no... Bueno, digo yo que tuvo que ser de la buena. De la tribu de Dan, de la tribu de Dan. Y quiero decirte que hasta este punto, lo mencioné la pasada predicación, pero lo voy a repetir. A este punto, el 10º juez, Sansón, ya han pasado casi todas las tribus a tomar un papel protagonista. No hemos hablado de bastantes de los jueces. Por ejemplo, Otoniel era de la tribu ¿de qué tribu? De la tribu de Judá, muy bien. Tribu de Judá. Ahod de la tribu de Benjamín. Tenemos jueces como Débora, que se le supone de la tribu de Benjamín también. Entran en acción con Débora las tribus de Neftalí, de Zabulón. Tenemos también la tribu de Isaacar con el juez Tola. Tola es otro de los jueces. Y vemos que en momentos distintos de la historia es como que cada tribu tuvo un papel especialmente importante. Es como que Dios cuida de todos los detalles, aún de los de tu vida, al punto que dice la Biblia que no cae un pelito de tu cabeza sin Dios tenerlo en cuenta. Qué tremendo es tener a un Dios tan meticuloso, tan cuidadoso, que ha entretejido todo para que tú y yo podamos disfrutar en esta vida, como decía nuestro amigo Carlos, de la vida eterna. Porque la vida eterna no es algo que disfrutaremos el día en que muramos. Hoy ya estamos disfrutando de esa vida eterna. En esta mañana, hablando bueno, sabéis que de la tribu de Judá también fue Rahab, perteneció a la tribu de Judá. Tenemos la tribu de Leví representada con personajes tan emblemáticos como Moisés, Aarón, María. Y bueno, me gustaría ahora entrar en la vida de Sansón y entrar por el final, que es la parte buena de Sansón, su muerte. ¿Te imaginas que tu caso sea ese? Que se te recuerde por los últimos momentos de tu vida. Yo no quisiera ser de esos, no sé tú. Que descubras a Dios en el último momento de tu vida. ¿Sabes cómo se encontraba Sansón al final? Se encontraba sin sus ojitos, ciego, le habían sacado los ojos. Bueno, antes de seguir, ¿recordáis
cuál era el pueblo opresor en tiempos de Sansón? Los filisteos. Ese era el pueblo opresor. Y de tonto no tenía ni un pelo. Sabían que, sacados los ojos de su enemigo Sansón, Sansón estaba perdido. Ya ni fuerza ni sanfuerza. Ya no tenía nada más que hacer en la vida. Un ciego era un tullido que no valía para nada socialmente y que solo servía para recoger limosna. Y le sacaron los ojos, lo metieron en una cárcel, supongo que nada agradable, y ahí estaba quizás deprimido, triste, había sido dañado por sus enemigos. Es como que Dios lo había abandonado, luego hablaremos de eso. Y él se encuentra solo, sin fuerzas, destrozado física, moralmente. Y es en ese momento que le viene la lucidez que no tuvo durante toda su vida desde niño. Así que empiezo por el final y ahora vuelvo al principio. Hay dos cosas que me gustaría compartir contigo en esta mañana acerca de la vida de Sansón. Una es y tiene que ver con la labor de los papás. ¿Cuántos aquí somos papás? Levantar la mano. La mayoría somos papás. Y los que no, lo seréis en el futuro si Cristo no viene antes, salvo que te quedes. Que entonces vas a tener faena. Bueno, dicho esto, va a ser importante para Sansón la labor de papá y de mamá. Así que esa va a ser una de las cosas que quiero compartir, la labor de papá y de mamá en la vida de Sansón. El papá de Sansón se llamaba Manoa. Y la primera persona que tiene una revelación de Dios es la mujer de Manoa, que para colmo era estéril. ¿Os dais cuenta que hay cosas que se repiten en la historia bíblica? ¿Cuántas mujeres estériles hubieron? ¿Podemos nombrar dos mujeres estériles? La mujer de Abraham se llamaba Sara, estéril, y concibió en la vejez. Ana, hay otra mujer. Elizabeth, hay otra mujer más. Adelante, Dani. Raquel, la mujer de Isaac. Bueno, pues aquí nos encontramos otra vez con una historia parecida. La mujer no puede tener hijos, pero Dios le dice: vas a tener un hijo. Y vamos a entrar en acontecimientos. Vamos al capítulo 13. El texto bíblico que nos habla de Sansón es del capítulo 13 al 16. Acordaros, 4 capítulos. Del 13 al 16 se nos describe toda la historia de un juez que, pese a tener una vida desastrosa, y eso será el segundo punto y último que vamos a tocar, pese a tener una vida desastrosa, acabó bien. Así que vamos a ver la decadencia de Sansón. Primero la enseñanza de los papás, la decadencia, y finalmente, haciendo ese broche final, volveremos a recordar el suceso de los últimos momentos de la vida de Sansón. Así que nos vamos a ir al capítulo 13, versículo 12. 13, 12. ¿Se van en español las gafas? Sí. Os veo a medias, pero bueno, tampoco es tan necesario veros. Aunque sois muy guapos y guapas, pero... Vamos al versículo 12, 13, 12. Dice, hay unas palabras muy relevantes de Manoa. Le pregunta al ángel, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? Cuando ha nacido tu hijo, salvo que te pillara antes de conocer a Cristo. Pero ¿le has hecho esta pregunta? ¿Cómo debe ser la vida del niño? Si ya estás en Cristo, tú tienes una ventaja sobre Manoa, el papá de Sansón, y la mamá. Porque la Biblia nos declara cómo debemos de tratar a nuestros hijos. No dejándoles
a su libre albedrío. ¿Recordáis la historia de aquel tigre blanco, el último tigre blanco? Lo que hizo aquel científico al encontrárselo, sabiendo que era el último de la especie. Lo primero que hizo fue, ¿os acordáis qué? ¿Qué hizo? Lo enjauló, una jaula grande. Le restringió la libertad. Además de restringirle la libertad, llamó a los mejores médicos. Entre los animales se llaman veterinarios. Y estos veterinarios lo inflaron a inyecciones. ¿Cuántos habéis llevado a vuestro hijo a ponerle vacunas? ¿Para cuántos os ha sido agradable ver cómo le pinchan en el muslito o en el culete? El niño se pone a llorar, o la nena. Yo creo que se nos encoge un poco el corazón a todos los padres. Pues yo creo que el científico tuvo que experimentar lo mismo. Pero no le importó su sufrimiento, ni siquiera el de su hijo, tigre. ¿Y sabéis qué? Al final, conforme fue creciendo, le fue haciendo la jaula más grande hasta tener que llevarlo a un lugar protegido, enorme. Pero al final se encontraban unas vallas. Esto es una forma ilustrada de explicar cuál es nuestra misión como papás. Somos llamados a ponerle restricciones mientras viven bajo el techo nuestro. Porque un día, de lo contrario, daremos cuentas a Dios por no hacerlo. Porque somos administradores aún de nuestros hijos. No nos pertenecen a nosotros y mucho menos al Estado. Somos llamados a ser administradores de nuestros hijos. Administradores. Hasta que ya se casen, abandonen el seno paternal y comiencen su nueva vida. Así que vamos a... Bueno, la pregunta no acaba ahí. Dice, ¿y qué debemos hacer con él? No solamente cuál es la manera de vivir del niño, cuál deberá ser, sino qué debemos hacer. ¿Cuál es nuestra parte dentro de esa vida que él tendrá que vivir? Y todos recordamos la historia de Sansón, que desde el nacimiento él a la fuerza, aunque era algo en el pueblo judío que se elegía cuando ya eras adulto, en este caso nació nazareo. Y luego veremos cuáles son las características del nazareato. Entre esas características, ¿alguien recuerda qué cosas no podía hacer un nazareo? No se podía cortar el pelo, no podía beber ni agua. No, agua sí, no podía beber derivados del alcohol. En aquel tiempo solo se conocía el vino y la sidra. Y puede parecer un tanto estúpido, aunque yo lo recomendaría a algunos de la iglesia. ¿Se puede vivir sin vino? No nos dice la Biblia tampoco que debamos de hacerlo. Pero el que no sabe contenerse, el que no sabe ponerse un límite, pues mejor que no beba alcohol. Lo primero que vamos a ver, unos versículos siguientes, y no lo compartí con Gedeón porque no había tiempo para tanto. Hay tantas enseñanzas acerca de un personaje que no se puede transmitir en una sola predicación. Y lo primero que vamos a ver, igual que en la historia de Gedeón, es que los papás ofrendan. Señores y señoras, amigos y amigas, ofrendaban, diezmaban, le daban a Dios, sobre todo cuando había un pacto, cuando Dios se revelaba. Y esto ocurre desde Abraham. Todos recordaréis esa frase de y levantaron un altar. Lo hizo Jacob, lo hizo Isaac. Es decir que el ofrendar, el aportar los diezmos, en aquel tiempo con animalitos, con especias y hoy en día con dinero, pero representa esa dependencia de Dios y esa generosidad que nos hace
el saber que los bienes de este mundo aquí se van a quedar. Amén. Así que leemos en el capítulo 13, versículo 19, y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda, ambas cosas, y los ofreció sobre una peña a Jehová, y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. El milagro fue como Dios envió el fuego para recibir esa ofrenda. Dios no necesita tu dinero, pero es un reconocimiento que le hacemos a Dios. Es una demostración, y estoy convencido que una vida cristiana no puede prosperar si no tiene esa generosidad con Dios y diezma y ofrenda de lo que recibe, que al final recibimos de parte de Dios. Vamos a ver en Jueces capítulo 7 para irnos a la historia de Gedeón, y así podemos asegurarnos de que es así como lo digo. Bueno, no me voy a detener. Podéis leer los capítulos del 6 al 8, que es donde se encuentra la historia descrita de Gedeón, pero Gedeón también elevó ese altar. El altar que transfería esa ofrenda de corazón a Dios. Y quiero resaltar eso porque nuestro protagonista va desde bien temprana edad a conocer cuál era la relación que el hombre y la mujer debían de tener con Dios. Una relación que tenía mucho que ver la ofrenda y el sacrificio. Y vamos a ver en los versículos 24 y 25 de este capítulo 13, que dice que la mujer finalmente dio a luz y Jehová lo bendijo, acaba diciendo ese versículo. Y el 25 dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campos de Dan. Es decir, que el Espíritu de Jehová se reveló en la persona de Sansón. Debido a Sansón, no. Debido a la fidelidad de sus papás. Debido a la obediencia de sus papás. Debido a que sus papás hicieron su trabajo, enseñándole lo que eran esos votos nazareos, que como luego veremos, habla de santidad, de consagración, de apartarse para Dios, de no hacer lo que hacen los pueblos vecinos, de no hacer lo que hacen los amigos de la calle, de poder vivir una vida de relación con un Dios que es 3 veces santo. Dios obró a través de Sansón en recompensa, no lo olvides, a la labor de los papás. Dios va a bendecir a tus hijos por el simple hecho de educarle en sus caminos. Dice la Biblia en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y esto se va a cumplir en la persona de Sansón. No fue viejo, no murió viejo, pero al final de su vida, él retornó a Dios. Interesante historia que nos recuerda la labor de papá y de mamá. ¿Sabes? Cuando los hijos empiezan a caminar alejándose de Dios, lo normal es que hayan conflictos con los papás. Y eso pasa cuando el papá no transige a las demandas del hijo, o por lo menos no siempre transige, al menos a las demandas que lo van a alejar de Dios. Entonces se establece un choque de trenes. El hijo, la hija que quiere hacer su voluntad, y papá y mamá que son cristianos y dicen, aquí en casa tienes una hora de llegada, una hora para salir, aquí no puedes entrar pornografía, aquí no puedes estar solo con una chica, aquí no puedes hacer esto, lo otro, lo demás allá. Y entonces se produce ese choque. Pero el conflicto lo está provocando el niño, el hijo, no el padre. Los padres estamos siendo responsables ante Dios. Estamos convirtiéndonos en administradores cuando le leemos la cartilla y le decimos aquí en casa, y papá y mamá somos los primeros en cumplirlo. Hay unas normas.
Vamos a ver un conflicto que va a tener en el siguiente capítulo 14, 2, 3. Vamos a ver ese conflicto con los padres. La decadencia del juez Sansón comienza en el capítulo 14. Si alguien quiere examinarse para saber si estás bien en el Señor, hablo sobre todo a los hijos en este momento, no tienes más que leerte el capítulo 14. A lo mejor te ves reflejado. Voy a leer el versículo número 1 y después el 2 y el 3. Dice, descendió Sansón a Timnat. Me pregunto, ¿quién le dijo a Sansón, vete a Timnat? Sabes, desde el principio Dios le dice a Manoa y a la esposa que el hijo será el que comenzará la liberación del pueblo de Israel. Y eso significaba o implicaba derrotar al enemigo, al pueblo filisteo. Pero nosotros somos llamados a actuar dentro de la voluntad de Dios y no tomarnos la justicia por nuestra cuenta y no hacer las cosas como nos da la gana. Aunque persigamos la voluntad de Dios, somos llamados a no actuar hasta que no oigamos las instrucciones de Dios, como escucharon Manoa y su esposa, las instrucciones para educar a su hijo. Y dice así que descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. ¿A qué fue Sansón a Timnat? No sé si te has preguntado eso. Pues yo te lo voy a decir, era un viernes noche. Era un viernes noche, fijo. Iba a echarle el ojo a una tía, porque las hormonas estaban ahí ya revolucionadas y había deseo de chica. Y las chicas tienen deseo de chico también. Y Dios nos da voluntad propia. Nos da libre albedrío para que decidamos qué hacemos con nuestra vida. Y decidió irse en un viernes por la noche a buscar chica. Pero no solo es que fue a buscar chica, sino fue a buscarla donde no debía, porque era lícito buscar chica. Pero se fue a tierra filistea. Y viene el conflicto del hijo y los padres. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos que está buenísima. Os ruego que me la toméis por mujer. Yo necesito a esa mujer. 60, 90, 60, la mujer perfecta. ¿Y qué le contestan los papás? Los papás, no papá, no papá. Los dos, papá y mamá. Y su papá y su mamá le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, desgraciado, ni en todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. No, papá, yo quiero esa. Es rubia de ojos azules, está como un tren. Es la mujer de mi vida, lo siento de Dios. Qué peligrosos son los cientos de Dios. ¿Cómo me inquietan cuando oigo los cientos de Dios? Esto es de Dios. Y se fue a Timnat. Y se fue a Timnat y fue el principio de la decadencia de Sansón. Hizo una fiesta y le pusieron compañeros, dice la Biblia. Compañeros, que no amigos. ¿Esos compañeros de dónde eran? Filisteos. 30 compañeros para celebrar la no boda. 30. Y ahí surge el deseo. Y yendo hacia Timnat hay una experiencia inaudita. Y yendo por la mujer, de repente se encuentran un león. Esto en España, gracias a Dios, no suele ocurrir. Va por la casa de la mujer y se encuentra con un león.
Y dice la Biblia que el Espíritu de Jehová, aun haciéndolo mal, yo diría que la historia de Sansón es la historia de la misericordia de Dios. ¿Cuánta misericordia tuvo Dios? Dice la Biblia que el Espíritu de Dios vino sobre Jehová, sobre Sansón, y lo despedazó como si fuera un cabrito sin nada en su mano. Lo que está diciendo es sin arma, a pecho descubierto, con los 4 pelos que tenía y sus 2 manitas y sus 2 pies. Y lo despedazó. ¿De dónde provenía la fuerza? Del pelo largo que tenía, que es lo que se cuenta en la escuela dominical muchas veces. No venía del pelo largo. El pelo largo era una parte del nazareato, de esos votos. El pelo no le aportaba nada. No sé si belleza. Tampoco me parece muy bello un hombre con los pelos hasta la rodilla, porque imagino que no cortándose el pelo durante un montón de años, pues el pelito tenía que estar bastante largo. La fuerza provenía del Espíritu de Dios. Y eso lo vamos a ver en varias ocasiones, pese a la decadencia, a la vida mundana, podríamos decir hoy en día, que decidió vivir nuestro amigo Sansón. Así que vino esa fuerza de Dios y pudo despedazar al león. Primera vez donde vemos ese poder muscular, esa fuerza inaudita de este hombre llamado Sansón. Nos vamos a ir a Números capítulo 6, para ver lo que era el voto del nazareato, para que podamos entender cómo creció Sansón. Y a lo mejor tú dices, estoy cansado de aguantar a mi padre o a mi madre, tantas normas, tantas historias. Escucha, no estás viviendo ni la mitad, querido joven que me escuchas, de las que vivió Sansón, por culpa de los padres que eran insaciables. Todo era no. Eso no lo puedes hacer, Sansón. No bebas esto, no comas aquello, porque también era no comas. Capítulo 6, y dice el versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová. ¿Para qué era el voto? Dedicación. Eso es lo que significa santificación. Es ese proceso de abandonar, de dejar muchas cosas que hace todo el mundo, pero que Dios te dice a ti, no lo hagas. Porque tú eres una persona apartada para Dios en el caso de que le hayas entregado tu vida a Cristo. Y dice, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Vamos, uva fuera de la dieta. Y era el fruto que más le gustaba a Sansón. Digo yo, pienso yo, viendo la vida de Sansón, creo que le gustaba justo lo que tenía prohibido. De hecho, cuando tuvo los 18 años, hizo lo que le dio la gana y así le fue la vida. Cuidadito. Dice, todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, que vete tú a saber qué será eso, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo y dejará crecer su cabello. Y dejará crecer su cabello. Y este era de los que les gustaba el tupé. Pero no podía llevar tupé, tenía tanto pelo que tenía que llevarlo. Estaba fuera de la moda. Muchas veces seguir a Cristo implica dejar la moda atrás. Implica no ser como los demás. Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese. ¿Cuándo entenderemos esa palabra? Niéguese. A sí mismo, no a los demás. Niégate a tus impulsos, a tus deseos personales y particulares. Porque Dios te llama
a ser santo, a apartarte para Dios. Primera de Corintios 10:14 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Eso es negarse. Eso es en estos tiempos el nazareato. Huye de la idolatría. ¿Sabes lo que es idolatría? Cualquier cosa que te guste más que venir al culto. Ver el partido del Barça Madrid. Para ti ese es el voto del nazareato. O del baloncesto. O incluso del balonmano para algunos locos que les gusta el balonmano. Pero pueden ser tantas cosas. Recuerdo a padres que les decían a mi padre, él estaba pastoreando, es que daría mis pulgares por mi hijo. ¿Quién te ha pedido los pulgares? Ponle rejas a tu tigre, ponle rejas, no los pulgares. Que tú no tienes que ser dado en sacrificio a tu hijo. Tú eres el que le tiene que poner restricciones, dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Para ti, joven, 1 Corintios 6:18. Y para los mayores, huid de la fornicación, de tener sexo fuera del matrimonio. Huid de la fornicación, huid, no le pongas pecho. No quieras luchar como Sansón delante del león y lo quieras despedazar porque corres mucho peligro de no tener al Espíritu de Dios contigo y de ser víctima. No te olvides que Satanás tiene miles de años, o millones quizás, de años de experiencia. Y sabe dónde cazarte. Y sabe esperar, que creo que es el arma más peligrosa de Satanás. Jeremías 51:6, fíjense lo que dice, huid en medio de Babilonia. Abraham, Isaac su hijo, descendieron a Egipto. Y todos sabemos que aunque al final no corrieron peligro, no les pasó nada, pero era un riesgo, es un riesgo desviarse del rumbo que Dios te ha marcado. Egipto normalmente en la Biblia representa el pecado, representa una desviación. Dice Lucas 9:24 que todo el que quiera salvar su vida, hacer con ella lo que le dé la gana, estoy interpretando, la perderá. ¿Sabes qué vida vas a perder? La vida que de verdad vale la pena, la vida eterna. Pero el que pierda su vida por causa de mí, y eso es como decir, el que invierta su vida en mi reino, él se la hallará, él se la ganará. Sí, está en juego tu eternidad. De ti depende tu eternidad. Y fíjate que dice, el que pierda su vida por causa de mí, solo no cualquiera, subrayo este concreto. Tú, siempre y cuando, yo sé que esto es anticalvinismo, pero lo creo firmemente, la Biblia está plagada de anticalvinismo. Hay infinidad de textos que dice, el que persevere hasta el fin, el que se ocupe de su salvación con temor y temblor, el que permanezca firme, y así infinidad de textos que nos habla de vivir en santidad, de que tú y yo vivamos los votos del nazareato, pero del siglo XXI. Dice Segunda de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4. Lo voy a leer textualmente. 1:4 dice: habiendo huido, al final del versículo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es decir, las grandes y preciosas promesas son para los que huyen de la corrupción del mundo,
Los que huyen, no los que ponen pecho, los que huyen. A ver si se nos mete en la cabeza, no vayas a Timnat. No vayas a la discoteca. No tiene nada de malo en sí la discoteca, pero sí todo lo que envuelve la discoteca. Sexo, música, letras de música obscenas que vas a estar escuchando, te vas a estar impregnando de mundanalidad, de carnalidad. Y la carnalidad nos lleva al pecado. Santiago 1:12. Vamos a leer la carta de Santiago 1:12, que está justo después de Hebreos. Y dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Es duro? Claro que es duro soportar la tentación. Pero si te vas a Timnat es imposible soportarla. Si te metes en la boca del lobo, estás a merced de los dientes. No vayas donde sabes que tu vida espiritual está en juego. No te relaciones con gente que sabes que puede acabar con tu vida espiritual o que puede influir. Muchos creemos, recuerdo a un muchachito jovencito hace unos años que me decía: yo voy a la discoteca, pero a mí Satanás no me vacila porque yo ya lo conozco. Hay que ser idiota para decir eso. Porque además de ello lo estaba escuchando el diablo con una sonrisa de oreja a oreja, diciendo: ves que ya verás. No te relaciones con quien no te conviene. Sí, pero es que los otros son unos carcas. Vete con los carcas. ¿Qué más te vale irte con los carcas y no ser tan divertido? Pero no acabar en el infierno, que la Biblia describe como un lugar de tormento, de fuego, de dolor, de llanto, de crujir de dientes, donde la conciencia no te va a dejar vivir y donde pasarás por miles y miles de años, según la Biblia, por los siglos de los siglos. Y como decía antes, está en camino a Timnat, se encuentra con el león, acaba haciendo una fiesta y les propone una adivinanza. Y me da igual la adivinanza contenía una apuesta. Si no me sabéis responder a la adivinanza, yo os voy a dar 30 vestidos de lino y 30 de fiesta, uno para cada uno de los compañeros amigos. Cuidadito con los compañeros amigos o con los amigos compañeros. Son tan peligrosos los unos como los otros. ¿Y sabéis qué es lo que hicieron para descubrir esa adivinanza? Como eran de la misma sangre, cogieron a la mujer de Sansón y le dijeron: tienes que hacer lo que sea para convencer a Sansón y que te diga el enigma. Y fíjate cuál fue la treta de la mujer. Esto no sé, queridos varones, si es aplicable a tu esposa. Dice: y ella lloró a Sansón, pero no lloró un poco. 7 días llorando. Eso pone de los nervios a cualquiera. 7 días llorando. No quiero ni imaginarme lo que puede ser eso. Y al 7º día, no al primero, ni al segundo, ni al tercero de llorar. Lloró 3, 4, 5, 6, 7. Se amaneció llorando. Esta mujer no hacía otra cosa que llorar. Y dice: y entonces Sansón al 7º día declaró el enigma a su mujer, porque le presionaba. ¿Y tú crees que Sansón un día en el cielo le va a poder decir a Dios: Dios, es que la mujer que me encontré en Timnat, porque ni siquiera que me diste, él se la buscó. La mujer que me diste en Timnat era pesada hasta la saciedad. Y por fin aguanté 7 días, Señor. A ver si tú aguantas más. Y por fin le dijo, y sabes, a causa de eso, le tocó matar a los filisteos, que en cierta forma formaba parte del plan de Dios. Tenía que vencer a los enemigos.
plantarles cara, ser valiente, pero no de esta forma. ¿Y cómo sé yo que no es de esta forma? Fíjate, a veces las apariencias engañan. Versículo 19 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él para matar a los filisteos. Y cualquiera diría, esto es voluntad de Dios. El Espíritu de Dios vino sobre él, le dio las fuerzas y pudo matar. Pero fíjate cómo acaba el versículo. Y encendido en ira, se volvió a la casa de su papá. Encendido en ira. Cuando tu corazón se enciende en ira, cuando quieres matar a alguien, cuando quieres vengarte, cuando te surge la violencia, estás fuera del plan de Dios. Así de claro. Examina tu corazón y sabrás si estás o no en el plan de Dios. Ahora examínalo con cautela, porque no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Examínalo a lo mejor con ayuda de hombres o mujeres consagrados y que Dios ha puesto a tu alcance para pedirles consejo. Dice que encendido en ira. ¿Por qué? En enojo. ¿Por qué se encendió en enojo? Porque se dio cuenta que esa mujer preciosa, maravillosa, de 30, 60, 90, 60, 30, no sé bien las medidas. Y ni siquiera quiero imaginármelo. Pero esa tía que estaba más buena que el pan, lo engañó miserablemente. Así que defraudado, ¿se va a dónde? A casa de papá y de mamá. ¿Cuál tendría que haber sido la actitud de papá y de mamá? Esto no lo dice la Biblia, te lo digo yo. Hijo, elegiste, apáñate. Elegiste mal, papá, mamá, te dijimos, y ahora no puedes volver a casa. Es duro, pero es lo que hace un padre, una madre responsable ante Dios. Volvió a casa del padre. Pero esto tiene un segundo significado, una segunda lectura. Volver a casa del Padre Celestial. Ahí sí puedes encontrar paz nuevamente. Pero con un corazón que no era el corazón que tenía Sansón. Con un corazón arrepentido. Habiendo entendido la lección. No puedo buscar una mujer donde y que me dé a mí la gana. Por buenas curvas que tenga. Y dice, consecuencia del pecado de Sansón, versículo 20, y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, vete a saber cuál de ellos, al cual él había tratado como su amigo. ¡Ah! Anda, amigos del mundo, pues con amigos del mundo no necesitas enemigos, porque esa es la vida del mundo. La honestidad y la transparencia que debe de haber en la iglesia y que a lo mejor tú estás acostumbrado porque has crecido en una iglesia, no la vas a encontrar en la calle. El mundo te tragará. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo. Primera de Juan 2:15, no améis. No que flirtees, no que te envuelvas en el pecado, ni siquiera lo ames, no lo desees. Ni siquiera las cosas que están en el mundo. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Qué tajante es la Biblia. Cómo separa. Cómo nos dice que no podemos tener un pie en un sitio y otro pie en el otro. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, te trata de adúltero Dios. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? No puedes flirtear con el pecado. No puedes tontear con ese chico, no debes. Están jugando con fuego. No vivas para conseguir el BMW o el chalet. ¿Sabes a consecuencia de esto? Los filisteos amenazan con vengarse de Sansón. Lo primero que hacen, como Sansón repudia a la mujer, acaban quemando a la mujer y a su padre, y entiendo que a toda la familia, a toda la casa
del padre. Los filisteos se vengan matando a la mujer de Sansón, la que él había escogido en Timnat. Como consecuencia, más venganza. Sansón jura que dice, juro que me vengaré de vosotros, versículo 7. Y en el versículo 9 al 15, los filisteos van a Judá para apresar a Sansón. ¿Y sabes lo que pasa? Que convencen a los de Judá porque el pueblo opresor es mucho más fuerte, por eso es opresor, si no sería al revés. Convencen a la tribu de Judá para vender a su hermano Sansón. Ahora se lo dicen claro y Sansón acepta la jugada. Él está convencido de que de alguna forma le vendrá por el pelo la fuerza para deshacerse de la cuerda que lo ataba. Y dice, versículo 14, el Espíritu de Jehová vino sobre él, misericordia a través de Dios, vino sobre él y rompió las cuerdas como si fueran de lino, como si fueran un hilo. Y al final hasta abre aguas de una cuenca, porque el señorito Sansón desfallecía de sed. ¿Será Dios poco amoroso? ¿Será Dios un Dios vengativo como los dioses paganos, a los cuales adoraron una y otra vez el pueblo de Israel? Los Baales, Asera, etcétera. Nos vamos a ir al capítulo 16 y entramos en la recta final de la decadencia. Jueces, capítulo 16. Tremenda historia la de este hombre. Fue Sansón a Gaza y vio allí otra vez. Es que qué peligro con las cosas que vemos. Porque después de verlas, las quieres tocar. Se fue a Gaza y vio una mujer ramera. ¿Y qué más daba ya? ¿Un poquito peor? ¿Un pecadito más? Si la fuerza de Jehová vino sobre mí cada vez que lo he necesitado, ¿por qué vivir en santidad? Pues vamos a guardar todo lo que se exigía del nazareato, pero su corazón estaba lejos de Dios. Así que fue Sansón, vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. No hace falta que sea muy explícito, ¿verdad? ¿Sabe lo que significa? Se llegó a ella, se acostó con ella, disfrutó la noche. Y nos vamos a ir ahora a la historia de Sansón y Dalila. La última metedura de pata de Sansón. ¿Le gustó Dalila? Otra, la tercera. No hay dos sin tres, dicen, y él sabía bien ese dicho español. Y decidió empezar vida con Dalila, y para cortaros la historia que todos conocéis, sabéis que Dalila le preguntó dónde residía el secreto de su fuerza. Lo engañó, en este caso Sansón, a Dalila una vez. Dalila demostró, llamando a los filisteos, que era mentira lo que le había dicho. Por lo tanto, entendemos que Dalila lo traicionó también una vez. Sansón le engaña una segunda vez, Dalila lo traiciona una segunda vez. Desde luego estaba enamorado perdidamente de Dalila. No sé si más que con la ramera o más que la de Timnat, pero enamoradísimo. Porque hay que estar tonto perdido, queridos varones, hay que estar tonto. Bueno, no sé si generalmente los varones que somos tontos, no lo sé. Esto demuestra lo del cerebro, que solamente utilizamos media parte, estoy seguro. Le miente una tercera vez y Dalila lo traiciona una tercera vez. Y nos vamos al versículo 15.
Y le dice Dalila, toda ofendida, ¿cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Sansón, vale ya de engañarme, desgraciado. Y Sansón, que es tonto de remate, es tonto pero tonto, es tonto de solemnidad. Lo traiciona 3 veces, le llora un poco, pero no le lloró un poco. Yo creo que esta sabía la historia con la de Timnat, porque si no, a mí que me expliquen. Y le dice versículo 16, y aconteció que presionándole ella, ¿cuántos días? Dice, cada día con sus palabras e importunándole. Esto es una treta de las mujeres, no sé si también de muchos hombres. Si tú quieres conseguir algo, hay que repetirlo hasta la saciedad, como hacen muchas personas. Por ejemplo, con la ideología de género. A base de repetir de que la diferencia entre un hombre y una mujer estriba, digamos, en la labor social, en lo que nos han enseñado desde pequeño. No tiene que ver el sexo. Y a base de repetirlo, uno intenta que algo que es anticientífico, pues pueda parecer real. Y es la treta que sigue esta mujer. Cada día, importunándole, dice que su alma, el alma de Sansón, fue reducida a mortal angustia. ¡Mortal angustia! ¿Qué iba a hacer Sansón? Tenía que rendirse. Versículo 17 le dice, si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y seré como todos los hombres. Hay que tener poca vergüenza además. ¡Qué ofensa a Dios! No solo es tonto, es que además ofende a Dios sin tener el más mínimo escrúpulo. Él sabe que su fuerza reside en el Espíritu de Dios que venía sobre él en momentos de necesidad. Y él dice, si no fuera por mis pelitos, sería como cualquier otro. ¡No! Fuiste llamado desde antes de tu nacimiento. Dios te llama a ti y a mí desde antes que naciéramos. Y qué bueno que un día tú y yo entendimos ese llamado y abrimos nuestro corazón y dijimos a Dios, ven a mi vida. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, seré como todos los hombres. Y él pensó esta vez, saldré como las otras y me escaparé. Versículo 20, por favor, mucha atención, este es el versículo más clave de todos. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Él pensaba, esto es pan comido, ¿qué más da que me corten el pelo? Si al final vendrá el Espíritu de Jehová y me dará la fuerza. Pero él no sabía que ya se había apartado. Queridos hermanos calvinistas, esto es lo más próximo a lo que llamamos perder la salvación. Hay los calvinistas les encanta la pregunta de ¿cuántos pecados tengo que cometer para dejar de ser salvo? Bueno, pues ahí lo tienes. Este es uno de los ejemplos. No sé cuántos, pero a Sansón se le había acabado la misericordia de Dios. Y se fue el Espíritu de Dios. Y entonces fue apresado y le sacaron los ojos y fue llevado a la cárcel. Y vino el desastre. Versículo 25, y acabar esta historia de la decadencia con este versículo. Llamaron a Sansón cuando estaban borrachetes para que los divirtiera. Y dice, y sirvió de juguete delante de ellos. ¿De qué sirvió Sansón? Un hombre de Dios. Un hombre que había sido educado, que los papás le dieron una buena enseñanza, que los papás le corrigieron tanto como pudieron, pero que decidió vivir una vida carnal. Decidió vivir una vida alejado de Dios, con aspecto muy santo.
viviendo en el nazareato, pero el corazón de boquilla amaba mucho a Dios, como muchos, pero sus hechos demostraban lo contrario. Y fue juguete, y así acabarás tú siendo un juguete de tus amigos, de esos que crees que son tus amigos. Acabarás siendo un juguete del diablo, aunque tú no te des cuenta. Y le pusieron entre las columnas. Y versículo 28 dice, entonces clamó Sansón a Jehová. Entonces clamó. Por fin. Él es consciente de que la fuerza le viene por su corazón en conexión con Dios y no por el pelo que tuviera. Y le pide a Dios, dame la fuerza para derribar estas dos columnas que soportaban un gran edificio que contenía más de 3,000 filisteos. Y aquella matanza fue la matanza que trajo 20 años de paz. Los filisteos fueron sometidos y hubo paz en la nación de Israel. ¿Por qué? Porque por fin Sansón entendió la lección. Por eso yo muchas veces cuando predico digo, más vale acabar bien que empezar bien y acabar mal. Muchos empiezan en la iglesia y acaban en el mundo. Y ojalá que les pase como a Sansón, que gracias a la buena enseñanza de sus padres un día recuerden lo que se les enseñó y pidan misericordia a Dios. Sansón fue criado y educado cristianamente, pero él decidió vivir una vida carnal, alejado de Dios. Cristo viene pronto y te quiero hacer una pregunta. A ti también que me estás siguiendo desde el Facebook. ¿Estás preparado para que Cristo venga? ¿Estás preparado? ¿Tu vida demuestra que eres un hijo o una hija de Dios? No te esperes al final como Sansón. No te esperes a tener canas y estar viejito porque quizás pienses que venir a la iglesia, que vivir en santidad consagrado a Dios, te estás robando tu juventud. No te equivoques. Tu juventud puede ser un infierno. Y lo que tú crees que es la vida, realmente es muerte. Dice Apocalipsis 2:5, recuerda por tanto de dónde has caído. Eso es lo que le pasó a Sansón, pero ya una vez que estaba ciego, desvalido, destrozado, física y moralmente. Y yo te pregunto, ¿necesitarás llegar a eso para clamar a Jehová? Así que la palabra de Dios te dice, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Romanos es cierto, Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, pero sigue diciendo para los que andan en el Espíritu, conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Si caminas conforme a la carne, hay condenación para ti. Gálatas 5:16, muchos lo hemos aprendido del Sígueme, los cursos de Sígueme. Andad, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne y no los satisfagáis. Y si sigue leyendo un poco más adelante, está hablando de los pecados. No de una lista cerrada, sino de pecados que seguro quizás si tú estás viviendo en carnalidad te pase como Sansón, estás viviendo en alguno de esos pecados. Y acaba diciendo el versículo 21, estos no heredarán el reino de Dios. Es lo que dice. Seas calvinista o no, si tú no perseveras, no te está esperando esa eternidad con Dios. Versículo 24, y ahora sí termino, último versículo. Pero los que son de Cristo, ¿eres de Cristo? Para responder a esta pregunta solo tienes que seguir leyendo.
los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Sí, está buena tu vecina, pero no puedes ser un hijo de Dios y seguir deseándola y seguir mirándola, que se te quedan los ojos como si fueran los de un cordero degollado. No puedes seguir deseando el mundo, porque todo eso es una demostración de que vives en la carne, de que estás viviendo al estilo de Sansón. Y quiero terminar preguntándote, ¿eres tú un hombre, una mujer con la fe de Sansón? Sansón se tuvo que dar cuenta casi en su última exhalación. ¿O eres un hombre como Abraham, que vivió perseverando en una fe madura, creciente, inalterable? Quiero animarte en esta mañana que tomes decisiones sobre tu vida, porque mañana puede ser tarde. ¿Cuándo claudicarás de esa vida entre dos aguas? ¿Cuándo? ¿Cuando te llegue la muerte? ¿Cuando te llegue la desgracia? ¿Cuando los problemas de la vida arrecien en tu vida? A lo mejor será tarde. A lo mejor no tendrás la oportunidad de derribar las columnas del templo enemigo. Así que quiero dejarte con esta reflexión. Vamos a cantar una alabanza y espero que la vida de Sansón te haga que pensar. Si tu vida no es una vida íntegra, íntegra significa que tu mente, tu corazón están centrados en Dios. No eres perfecto, no te equivoques. No estoy hablando de perfección, de consagración, de retirarte para Dios. Si no estás dispuesto a renunciar, a negarte a ti mismo, estás perdido, estás perdida. Así que ojalá en esta mañana la vida de Sansón sea una vida de reflexión y de decir, no quiero ser como Sansón. No quiero acabar como Sansón, porque esto dentro del desastre sería una victoria, sino quiero vivir y morir siendo un heraldo, un ejemplo viviente de lo que es negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle a Él, como dice Lucas 9:23. Así que vamos a tener esto en mente. Quizás esta mañana es un buen momento para pedirle perdón al Señor, para volver a reactivar tus votos con Dios, para que puedas sentir nuevamente al Espíritu de Dios, que lo tienes apagado en tu interior, lo tienes entristecido, y este es el momento de vivificarlo. Este es el momento de poner madera, ascuas, para que suba ese fuego encendido, para que tu vida pueda ser ese holocausto, ese sacrificio ante Dios. Este es el tiempo de ofrendarle lo más importante que le podemos ofrendar: nuestras vidas, nuestras vidas. Así que vamos a cantar esta alabanza. Mientras te invito a hacer esa